Buenas noches a todos, bienvenidos al seminario técnico número 12. En esta ocasión nos presenta el maestro José Antonio Sandoval Acosta, la charla titulada Diagrama de casos de uso. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, pues empezamos. Dentro de lo que es el UML existen varios tipos de diagramas y vistas con los que se viene trabajando. Estos se dividen prácticamente en dos, que son los diagramas de estructura y los diagramas de comportamiento. En los de estructura tenemos lo que son los de clases, componentes y despliegue, por mencionar algunos, mientras que en los de comportamiento tenemos el diagrama de casos de uso, de actividad y de interacción, también por mencionar algunos. Con el que vamos a estar platicando en este momento es el diagrama de casos de uso. La vista de casos de uso lo que hace es capturar la funcionalidad de un sistema o subsistema tal como lo ve un usuario desde el exterior. Esa funcionalidad del sistema de las transacciones significa para varios usuarios ideales del sistema, y la técnica que se utiliza para modelar esta parte es el diagrama como tal, el diagrama de casos de uso. ¿Qué es lo que sucede aquí o qué cosas componen este diagrama de casos de uso? Sus principales componentes son un sujeto, que es aquello que estamos modelando, ya sea el sistema o un subsistema; los casos de uso, que son unidades funcionales completas; y los actores que tienen interacción con ese sistema que se está modelando. Vamos a empezar con los actores. Un actor puede tener múltiples instancias físicas, y una instancia física de un actor puede jugar diferentes roles o diferentes papeles dentro de la conexión que se hace o dentro de la interacción que hace con el sistema, más bien. ¿Cuál es la notación que vamos a utilizar para hacer la modelación? Se llama stickman o monigote, que en un momento les voy a mostrar en una diapositiva cómo es. Este stickman lleva un nombre de actor que es obligatorio cerca del símbolo, y normalmente se pone por encima o por debajo de este símbolo de monigote. Los nombres de los actores pueden empezar con mayúscula, y se pueden utilizar otros símbolos para representar otros tipos de actores que no son humanos, que también los vamos a ver en una diapositiva posterior, para darles ejemplo. ¿Cómo se representa ese stickman? Bueno, pues es el monito dibujado muy simple, blanco y negro, con líneas y círculos. O lo podemos identificar también por medio de un clasificador, que es un rectángulo con el estereotipo actor, y dentro lleva el nombre. En el caso del stickman lo pusimos por debajo para este ejemplo. Y los demás símbolos que ven abajo representan otro tipo de actores que no son humanos, pero que pueden tener actividad con el sistema. En este caso es un sistema, un temporizador o un dispositivo, y todos se pueden representar de la misma forma que está arriba por medio de un clasificador. ¿Cuál es el caso de uso? Un caso de uso se define como un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan un resultado observable. El caso de uso especifica comportamiento que el sujeto pueda realizar, es decir, todo mi sistema que puede hacer se va representando por casos de uso, cada parte de ese comportamiento. Un caso de uso siempre debe ser iniciado por un actor. Los casos de uso proporcionan valores a los actores, es decir, le voy a regresar algo a ese actor que inició el caso de uso. Y la funcionalidad de un caso de uso debe ser completa. A eso se refiere, que no se está mostrando todo el interior de lo que se está haciendo, sino que se muestra solamente el caso descriptivo. Como una alternativa para también es un clasificador, como lo habíamos visto al anterior, que es un rectángulo que dentro se le pone el nombre y una pequeña elipse en la parte superior derecha. Cualquiera de los dos son válidos, pero el más utilizado es la elipse que lleva el nombre por dentro. Y ese nombre debe ser representativo, debe indicar qué es lo que está haciendo ese caso de uso, para qué es. Y aquí, hasta lo que llevamos a este momento, habíamos mencionado que que el diagrama se compone por un sujeto, por casos de uso y por actores. En este pequeño ejemplo los tenemos representados ya los tres. El sujeto sería, por ejemplo, una biblioteca multimedia, que sería el rectángulo grande con el nombre arriba. Los casos de uso están dentro, representados por elipses, y los actores están fuera, relacionados con las elipses, y en un momento vamos a ver de qué se tratan esas relaciones. Las relaciones de los actores solo pueden ser de asociación para relacionarse con los casos de uso. No podemos poner otro tipo de relación con el caso de uso y un actor.
y estas relaciones son binarias. A eso se refiere que es una línea simple la que vamos a poner. ¿Cómo se representan estas relaciones? Primero, la asociación se representa por medio de una línea simple entre un actor y el caso de uso con el que está trabajando, con el que se está relacionando. He visto yo ejemplos en internet que ponen relaciones con flechas, relaciones de asociación, pero la descripción que viene dentro de lo que son los UML no lo menciona de esa forma, simplemente menciona que es una línea con representación binaria, es decir, tiene ambos sentidos. Una generalización es una relación entre dos casos de uso o incluso entre dos actores también pueden estar generalizados, es decir, se están haciendo una herencia. Tenemos una relación que representa una inclusión, que es una inserción de comportamiento, es decir, algo está haciendo ese caso de uso que lo requiere otro caso de uso, por eso se llama inclusión. Y tenemos uno que es de extensión, es decir, tengo un caso de uso que hace algo, pero un caso de uso base que está, digamos, antes que él, puede o no necesitarlo. Entonces, cuando se utiliza, se le llama extensión. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero relacionar mi actor prestatario con el caso reservar, lo hago con una línea simple, que es la de asociación. Si yo quiero hacer una generalización de mi actor usuario hacia tipos específicos de usuarios con roles ya muy particulares, utilizo una flecha como viene ahí representada y ya tengo dos tipos diferentes de usuarios. Cuando estoy utilizando lo que son includes y extends, es muy importante identificar por cuándo voy a utilizar uno y cuándo voy a utilizar el otro. En este ejemplo que tengo arriba, el primero donde dice vendedor y cliente, si se dan cuenta, vendedor se relaciona con realizar una venta y cliente se relaciona con realizar una compra de internet, que serían sus casos. Pero ambos casos hacen uso de un caso que se llama actualizar inventario y los tienen como include. La flecha, como pueden ver, apunta del caso base hacia el caso incluido. Es muy importante esa relación porque en el otro caso es diferente. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un caso como este que lo estoy incluyendo? Ambos casos base, que serían realizar venta y realizar compra por internet, obligatoriamente tendrían que actualizar el inventario cuando se hace esa operación. Es decir, si no tengo yo disponible actualizar inventario, mi caso base realizar venta no va a funcionar correctamente y mi caso base realizar compra por internet no va a funcionar correctamente. Por otro lado, cuando tenemos un extend, tenemos un vendedor, un caso que se llama realizar venta y este caso que se llama autorizar pago con tarjeta. Y ese caso está extendido y la flecha va con dirección de el caso extendido hacia el caso base, que es realizar venta. ¿Qué sucede yo, por ejemplo, si estoy en una tienda, en un Oxxo, por darles un ejemplo, y llego y le pago con efectivo al muchacho del Oxxo, al cajero? Él va a registrar la venta, me va a dar el cambio, pero nunca llamó ningún caso que se llame autorizar pago con tarjeta porque yo no le pagué con tarjeta. Entonces no requirió utilizarlo. Caso contrario, llego y pago con una tarjeta, ya sea crédito o débito, y obligatoriamente tendría que llamar el caso. Eso quiere decir que ese caso no siempre se va a estar utilizando. Por lo tanto, si yo pago con efectivo y mi sistema de autorización de tarjetas de pago con tarjeta no está funcionando, pues es irrelevante porque de todas formas el cajero va a poder hacer la venta. Caso contrario, si mi sistema de autorización de pago con tarjeta no está funcionando y quiero pagar con tarjeta, no voy a poder, porque el caso realizar venta no va a poder completar su funcionalidad. Esa es la diferencia que hay entre ambos tipos de relación. Ahora, un ejemplo completo. Es el caso de un cajero automático o un ATM. Como pueden ver, solamente uno de los casos que tenemos ahí es un caso include y todos los demás son extend. Tengo un cliente del banco, tengo mi sujeto que es el ATM y tengo un caso que se llama realizar operación, que es con el que inicia el actor que se llama cliente de banco. Entonces, cuando yo llego al cajero, siempre que inserto una tarjeta en el cajero va a revisar o va a validar la tarjeta. No puedo yo realizar ninguna operación si no se ha validado mi tarjeta, por eso es un include. Pero si yo, por ejemplo, llego al cajero y me arrepiento, pongo la tarjeta y digo, ¿sabes qué? No voy a sacar nada de dinero y retiro mi tarjeta. No tuve que haber utilizado ninguno de los otros casos que son extend. Tengo un caso que se llama retirar efectivo, no retiré efectivo. Tengo un caso que se llama depósito, no lo hice. Una transferencia o simplemente ver mi estado de cuenta, que es información,
no hice ninguno, por lo tanto esos casos, si no los solicita el caso base, nunca van a ocurrir, mientras que el caso de validar tarjeta y clave siempre tuvieron que haber ocurrido, venga quien venga y sea cual sea la tarjeta que se está insertando. Por último, para este ejercicio, tengo aquí algo muy importante que lo quiero mencionar de esta forma, porque regularmente cuando hacemos el trabajo de hacer un diagrama, olvidamos la parte de documentar el diagrama. Es decir, decirle a las personas que van a leer ese diagrama qué propósito tiene o qué estábamos pensando que se debe de hacer cuando hicimos el diseño. Regularmente, si ustedes buscan casos de uso en Internet, van a encontrar únicamente la imagen del caso de uso con sus elementos, pero nunca o casi nunca encuentran todo el caso de uso completo con la documentación que te indique cuáles son los actores, cuáles son los casos y que te describan puntualmente para qué es cada uno de ellos y cuáles son los roles que sigue cada actor. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, les dije, ¿sabes qué? Tengo un actor que es primario, un administrador que es un actor de tipo primario, podemos tener primarios o secundarios, y le digo, ¿sabes qué? Todos los casos de uso con los que se va a relacionar ese actor están allí listados, para que de esa manera yo tengo la documentación completa y cuando alguien más llegue o simplemente alguien quiera interpretar mi diagrama, sepa exactamente qué cosas es lo que ese actor va a realizar o con qué cosas o qué acciones va a disparar ese actor. En este caso, pues es hacer registros, administrar, iniciar sesión, etcétera, de muchas cosas, o de muchos casos, quiero decir. Y para el caso de uso también existe una plantilla que estas plantillas pues las podemos diseñar nosotros. La idea es que tengamos un elemento para documentar. En el caso de la plantilla de los casos de uso, debemos decir qué caso de uso es y si tuvimos varios, pues ponerle un número a cada uno de esos casos de uso para identificarlos. Describimos cuál es la intención de ese caso de uso y además cuáles son los actores que van a estarse relacionando con él. Y además te dice un actor secundario. Como saben, algunas bases de datos pues hacen conexión o hacemos conexión con la base de datos entonces, pero esa no es una persona, es un software, entonces también es posible que ocurra ese tipo de conexiones, por eso el caso se llama iniciar sesión, por eso puede tener dos actores de tipo muy diferentes. ¿Cuáles son las precondiciones? Muy importante decirle qué requiero yo para poder empezar a trabajar, para poder disparar ese caso y luego describirles cuál es el flujo, los pasos que vamos a seguir para poder hacer yo ese trabajo. En este caso son 4 pasos los que estoy haciendo, muy puntualizados. Y te digo, ¿cuál es la poscondición? Acceso concedido. Como les dije al inicio de las primeras diapositivas, el caso de uso le regresa información o le regresa valor al actor. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la información que le está regresando? Que tienes acceso concedido. Eso es lo que le está diciendo y ya te permitió pasar a tu sistema. Y luego te dice flujos alternativos. Si pueden ver ahí en ese flujo alternativo del número 3, yo lo estoy repitiendo. ¿Por qué estoy repitiendo el 3 que está arriba? Porque ese número 3 en el flujo principal puede tener varias opciones. La primera es la que está ahí descrita en el flujo principal, que es que el sistema valida los datos, son correctos, por lo tanto se pasa al paso 4 y me deja pasar. Pero, ¿qué sucede si los datos son erróneos? Hay un flujo alternativo que va a ser, si los datos son erróneos, el sistema muestra un mensaje de error y se regresa al punto 1 del flujo principal en espera de que se vuelvan a introducir los datos correctamente. Y hasta aquí es la parte del diseño. Les quise poner estas preguntas clave porque es muy importante que las tengamos en mente al momento de que vamos a iniciar nuestro modelado. ¿Qué tareas o qué roles son los que va a seguir un actor? ¿Qué información es la que requiere el actor? Es decir, qué va a guardar, qué va a modificar, qué va a consultar, etcétera. El inicio, ¿quién lo va a lanzar? ¿Qué actor es el que lo lanza y en qué momento? El final de ese caso, ¿cuándo va a ocurrir y qué valor le va a regresar al actor que lo disparó? Y luego sobre el caso de uso ya, ¿qué, qué es lo que hace ese caso de uso? ¿Para qué está hecho? ¿Cuál es la cronología de las interacciones, como lo mostré en la diapositiva anterior? ¿Qué repeticiones ocurren? Es decir, ¿qué operaciones llevan repetición? Y las ejecuciones alternativas, que también fue algo que se explicó en la diapositiva anterior. ¿Qué ejecuciones requieren opciones alternas a lo que ya viene descrito en mi flujo principal, que se tiene que tomar en cuenta porque de lo contrario puede existir una confusión en la documentación? Pues hasta aquí sería lo que es la parte de mostrarles la información y la plática, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto les puedo responder.
¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios, agradecimientos, felicitaciones, no sé, lo que quieran? Pues agradecer al maestro Antonio, está muy bien su presentación y esto es lo que voy a ocupar. Voy a hacer una actividad ahorita de esto. Gracias. Gracias. ¿No? Acuérdense que somos ingenieros de software y nos toca diagramar un montón de cosas. Por ahí, Karen, Miguel, dudas, comentarios. Pues no, solo una pregunta. ¿Tienes algún... bueno, ¿has desarrollado algún proyecto así completo con todos los elementos que mencionaste? Hace tiempo lo hice cuando precisamente estábamos platicando, Sócrates y yo, cuando trabajaba en Ciudad Juárez, que era una empresa de software como tal, de desarrollo de software para sistemas principalmente de comercio exterior. Nos pedían todo el proceso de diseño completo y era una metodología que ellos tenían diseñada propia de esa empresa, es un banco de Estados Unidos, y nos pedían desde lo que son todos los diagramas que te piden, incluso nos mandaron a un curso de UML para que supiéramos exactamente qué diagramas eran los que ellos requerían para su proceso, porque tenían su metodología diseñada, y nos pedían de clases, de casos de uso, etcétera. Y luego cuando pasabas a la etapa ya de construcción del software, que es programación, te pedían todavía otro montón de etapas en las cuales tú tenías que ir siguiendo una metodología muy estricta. De hecho, regularmente cuando tú haces todas las etapas de un diseño de software es porque estás siguiendo una metodología muy estricta de diseño de software. Y para nosotros era una metodología de tipo cascada, que es no puedes pasar a la siguiente etapa mientras que la etapa en la que estás trabajando no esté concluida y verificada. No sé si respondí la pregunta que me Sí. hiciste. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, pero es que dices que es cuando estás trabajando, ¿no? Bueno, En este más que momento nada. yo ahora me dedico a la docencia. Ah, ok. Bueno, no, es que quería preguntar si, por ejemplo, tienes así un proyecto, cual sea, que desarrolle todo, o sea, todo el proceso hasta de diseño, desarrollo, implementación, que podrás En, eh, compartir en este para momento no ver lo más o tengo, pero menos. puedo buscarlo y les comparto la información. Oh, me parece perfecto. Más que nada como para saber qué es lo que lleva todo el proceso de, porque se supone que somos Y ingenieros de mira, software, ahí lo que te puedo responder pero... es esto. En, en ingeniería de software es muy común que en el lugar donde estás haciendo tu desarrollo te digan, mira, esta es la metodología que vamos a utilizar. Existen metodologías ágiles, metodologías más rígidas. Entonces, en el caso de las metodologías ágiles, muchas veces, digamos, eliminan ciertos pasos, eliminan ciertos procesos, bajo el riesgo de que a lo mejor tu calidad puede mermar. En las metodologías que son muy rígidas, como en el caso de la que utilizamos nosotros allá donde trabajaba, todos los pasos se tienen que seguir y ellos te dicen puntualmente en esa metodología qué pasos son los que tienes que seguir. Entonces ahí más bien la cuestión es el sitio donde tú estés desarrollando, cuál es la metodología que utilizan, averiguarlo, saberla y obviamente conocerla, porque en eso se basa las revisiones de calidad que ellos hacen al software que se está produciendo. Entonces, si tú te dices, sabes que tienes que hacerme el diagrama de clases y lo omites, pues ahí hay una falta, digamos, a la metodología que se está pidiendo y pues merma la calidad del software que estás desarrollando. Oh, ya. Sí. Bueno, si te es posible y si encuentras un Sí, claro, documento con con todo mucho eso, gusto. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más por ahí? Si no, vamos a agradecer a José Antonio Sandoval su tiempo, su dedicación, su esfuerzo y que nos haya compartido sus conocimientos a partir del seminario del día de hoy. CENIDET, conocimiento y tecnología al servicio de México.